El libro del profeta Nahum presenta uno de los mensajes más intensos y poderosos del Antiguo Testamento sobre la justicia divina, el juicio contra la maldad y la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones. Nahum profetizó principalmente contra Nínive, la gran capital del imperio asirio, una nación conocida por su extrema violencia, crueldad y opresión sobre muchos pueblos. A diferencia del libro de Jonás, donde Nínive había recibido una oportunidad de arrepentimiento y misericordia, ahora el escenario era diferente. Después de un tiempo de aparente cambio, el pueblo volvió nuevamente a la corrupción, la violencia y la arrogancia. El libro muestra que aunque Dios es paciente y misericordioso, la maldad persistente y el orgullo continuo finalmente producen consecuencias. Desde el comienzo de la profecía, Nahum exalta el poder y la autoridad de Dios sobre toda la creación. El profeta describe al Señor como poderoso, justo y soberano sobre el mar, las montañas, los cielos y las naciones. Esto revela una enseñanza extremadamente fuerte. Ningún imperio humano, por poderoso que parezca, está por encima de la autoridad divina. Asiria dominaba militarmente gran parte del mundo conocido y parecía invencible, pero Nahum deja claro que incluso los imperios más temidos continúan siendo pequeños delante del poder de Dios. Otro aspecto profundamente importante es que el libro presenta dos dimensiones del carácter divino al mismo tiempo. Por un lado, Dios es paciente, misericordioso y lento para la ira. Pero por otro lado, también es justo y no ignora eternamente la violencia y la corrupción. Esto rompe completamente la idea de un Dios indiferente frente al mal. Nahum enseña que aunque muchas veces la injusticia parece dominar temporalmente, Dios continúa observando toda la historia humana y finalmente traerá juicio sobre la opresión y la crueldad. El libro trae esperanza especialmente para los pueblos que sufrían bajo la violencia asiria. Muchas naciones habían sido conquistadas brutalmente, y Nínive se había llenado de arrogancia debido a su poder militar y político. El profeta anuncia que aquella ciudad orgullosa eventualmente también caería. Esto revela una verdad profundamente importante. El orgullo humano siempre produce una falsa sensación de invulnerabilidad. Muchas veces las personas, los líderes o incluso las naciones creen que jamás enfrentarán consecuencias por sus acciones debido a su riqueza, influencia o poder. Pero Nahum muestra que toda arrogancia humana finalmente es confrontada por Dios. Otro tema extremadamente fuerte del inicio del libro es que el juicio divino no surge por capricho o crueldad, sino como respuesta a una maldad persistente y destructiva. Nínive se había convertido en símbolo de violencia, engaño, opresión y derramamiento de sangre. El libro enseña que Dios no permanece indiferente delante del sufrimiento de los inocentes, ni frente a sistemas construidos sobre crueldad y corrupción. Esto trae una esperanza poderosa para quienes sufren injusticia, porque revela que el mal no triunfará eternamente. Sin embargo, aún en medio de anuncios severos de juicio, el libro también muestra que Dios es refugio para quienes confían en Él. Nahum declara que el Señor protege a quienes buscan su presencia en tiempos difíciles. Esto crea un contraste profundamente fuerte entre la destrucción reservada para el orgullo persistente y la seguridad espiritual disponible para quienes permanecen humildemente cerca de Dios. El comienzo del libro de Nahum deja una verdad extremadamente clara. Dios continúa gobernando sobre las naciones y finalmente confrontará toda violencia, arrogancia e injusticia humana. A medida que la profecía de Nahum avanza, el mensaje contra Nínive se vuelve todavía más intenso y detallado.
El profeta comienza a describir cómo la gran ciudad, que durante años había sembrado terror y destrucción sobre otras naciones, también enfrentaría finalmente su propia caída. Nínive era conocida por su enorme poder militar, sus murallas imponentes y la brutalidad con la que trataba a los pueblos conquistados. Los asirios utilizaban el miedo, la violencia extrema y la humillación pública para dominar a sus enemigos. Debido a esto, muchas personas consideraban imposible que aquel imperio pudiera ser derrotado. Sin embargo, Nahum revela una verdad extremadamente poderosa. Ninguna estructura humana permanece firme eternamente cuando está construida sobre arrogancia, crueldad y corrupción. Aunque el poder humano pueda parecer invencible durante cierto tiempo, Dios continúa gobernando sobre toda la historia y finalmente confronta la maldad persistente. Otro aspecto profundamente importante es que Nahum describe el juicio sobre Nínive utilizando imágenes de guerra, destrucción y caos. El profeta habla de carros veloces, soldados aterrorizados, murallas cayendo y fuego consumiendo la ciudad. Estas descripciones muestran que el orgullo de Nínive sería completamente quebrado. La ciudad que había causado miedo a tantas naciones también experimentaría terror y derrota. Esto deja una enseñanza muy fuerte. Muchas veces el ser humano cree que jamás se enfrentará consecuencias por sus acciones cuando posee poder, dinero o influencia. Pero Nahum enseña que ningún imperio humano está fuera del alcance de la justicia divina. Otro tema extremadamente importante es que el libro revela cómo el pecado colectivo puede destruir completamente una sociedad. Nínive se había convertido en símbolo de violencia, engaño, derramamiento de sangre y opresión. La crueldad ya no era algo ocasional, sino parte de la identidad del imperio. Esto muestra cómo el mal puede normalizarse lentamente dentro de individuos, gobiernos y culturas enteras cuando desaparecen la humildad, la compasión y el temor de Dios. Nahum deja claro que la corrupción persistente finalmente produce destrucción inevitable. El libro también enseña que la paciencia de Dios no significa indiferencia frente al mal. Durante mucho tiempo, Asiria había dominado violentamente otras naciones y parecía continuar creciendo sin enfrentar consecuencias reales. Muchas personas probablemente pensaban que la injusticia triunfaba permanentemente, pero Nahum muestra que Dios observa toda la historia humana y que el juicio llega en el momento determinado por Él. Esto trae una esperanza profundamente importante para quienes sufren opresión o injusticia. Aunque muchas veces el mal parezca fuerte temporalmente, no permanecerá eternamente sin respuesta. Otro aspecto profundamente poderoso es el contraste entre la arrogancia humana y la soberanía divina. Nínive confiaba en sus ejércitos, murallas, riquezas y poder político, creyendo que nada podría derribarla. Pero Nahum enseña que toda seguridad, basada solamente en fuerza humana, es frágil delante de Dios. Muchas veces las personas también construyen su confianza únicamente sobre dinero, posición social, influencia o estabilidad material, olvidando cuán rápidamente todo puede cambiar. El libro muestra que la verdadera seguridad no nace del poder humano, sino de permanecer cerca de Dios con humildad y obediencia. Sin embargo, aún en medio de descripciones tan fuertes de juicio, Nahum también recuerda que Dios continúa siendo refugio para quienes confían en Él. El Señor no solamente confronta la maldad, también protege y sostiene a quienes permanecen fieles en tiempos difíciles. Esto revela que la justicia divina no existe separada de su cuidado y fidelidad hacia quienes buscan sinceramente su presencia. En esta parte del libro, Nahum profundiza todavía más en la descripción de la caída de Nínive y revela cómo el orgullo humano
finalmente termina siendo destruido cuando se aparta completamente de Dios. La ciudad que durante años había sido símbolo de poder, terror y dominio militar, comenzaría a experimentar el mismo sufrimiento que había provocado sobre otros pueblos. El profeta describe escenas intensas de confusión, desesperación y destrucción dentro de la ciudad. Los soldados pierden el control, las defensas colapsan y el miedo invade a quienes antes sembraban terror por todas las naciones. Esto deja una enseñanza extremadamente fuerte. Ninguna persona, imperio o sistema basado en violencia y arrogancia permanece firme para siempre. El libro enseña que toda maldad persistente finalmente produce consecuencias inevitables. Otro aspecto profundamente importante es que Nahum compara a Nínive con una ciudad llena de mentira, saqueo y derramamiento de sangre. La corrupción había penetrado completamente la identidad del imperio. Los asirios no solamente conquistaban pueblos, sino que también destruían vidas mediante crueldad extrema y humillación constante. Esto muestra cómo el pecado puede crecer progresivamente hasta dominar completamente una sociedad cuando desaparecen los límites morales y espirituales. Nahum revela que el mal no permanece estático. Cuando no es confrontado, termina expandiéndose y destruyendo todo a su alrededor. El libro también enseña que Dios no ignora eternamente el sufrimiento de los inocentes, ni permanece indiferente frente a sistemas construidos sobre opresión y violencia. Otro tema extremadamente fuerte es la humillación del orgullo humano. Nínive confiaba completamente en su poder militar, sus riquezas y sus alianzas políticas. La ciudad se consideraba invulnerable, creyendo que jamás sería derrotada. Pero Nahum muestra que toda seguridad construida solamente sobre fuerza humana es frágil delante de Dios. Muchas veces las personas también colocan su confianza absoluta en dinero, influencia, estabilidad material o capacidad personal, olvidando cuán rápidamente todo puede cambiar. El libro revela que cuando el orgullo domina el corazón humano, nace una falsa sensación de autosuficiencia que lentamente aleja a las personas de la humildad y de la dependencia de Dios. Otro aspecto profundamente importante es que Nahum utiliza imágenes muy fuertes para mostrar que el juicio sobre Nínive sería público y humillante. La ciudad que había avergonzado y destruido tantas naciones también sería expuesta delante del mundo. Esto revela una verdad poderosa. Muchas veces, quienes utilizan poder para humillar, manipular o destruir a otros terminan enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. El libro enseña que Dios continúa siendo justo, incluso cuando la injusticia parece dominar temporalmente la historia humana. Nahum también recuerda la caída de otras ciudades poderosas del pasado para mostrar que Nínive no era diferente. Imperios anteriores también parecían invencibles antes de ser destruidos. Esto revela cuán limitada y pasajera es la gloria humana cuando se separa de Dios. La historia humana está llena de reinos, gobiernos y sistemas que parecían eternos, pero finalmente desaparecieron. El profeta deja claro que solamente Dios permanece soberano sobre toda la historia. Sin embargo, aún en medio de un mensaje tan severo, el libro continúa dejando esperanza para quienes buscan refugio en Dios. Nahum enseña que mientras los orgullosos enfrentan destrucción, aquellos que permanecen humildemente cerca de Dios encuentran protección y seguridad espiritual. El mensaje central continúa siendo profundamente claro. La arrogancia, la violencia y la corrupción producen caída, pero Dios permanece fiel como refugio para quienes confían sinceramente en Él. A medida que la profecía de Nahum continúa, el mensaje se vuelve todavía más impactante y emocionalmente intenso.
El profeta describe la caída de Nínive no solamente como un evento político o militar, sino como la consecuencia inevitable de años de arrogancia, violencia y corrupción acumuladas. La ciudad había construido su poder mediante miedo, guerras brutales y opresión constante sobre otras naciones. Muchos pueblos vivían aterrorizados por el imperio asirio y consideraban imposible escapar de su dominio. Sin embargo, Nahum revela una verdad extremadamente poderosa. Ningún sistema basado en crueldad y orgullo permanece firme eternamente delante de Dios. Aunque durante cierto tiempo el mal parezca invencible, la justicia divina finalmente alcanza toda arrogancia humana. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta utiliza imágenes muy fuertes para mostrar el colapso completo de Nínive. Las puertas de la ciudad se abren, las defensas caen, los líderes pierden el control y el miedo invade a quienes antes sembraban terror sobre otros pueblos. Esto revela una enseñanza muy profunda sobre la fragilidad del poder humano. Muchas veces las personas construyen su identidad sobre dinero, influencia, posición social o fuerza, creyendo que esas cosas garantizan seguridad permanente. Pero Nahum muestra que toda seguridad construida lejos de Dios puede derrumbarse rápidamente. El orgullo produce una falsa sensación de invulnerabilidad que termina cegando al corazón humano. Otro tema extremadamente fuerte en esta parte del libro es la exposición pública de la corrupción de Nínive. La ciudad que había humillado y destruido a tantas naciones también sería avergonzada delante del mundo. Esto revela que Dios no ignora eternamente el abuso de poder, la injusticia ni la violencia. El libro enseña que quienes utilizan influencia para destruir, manipular o aprovecharse de otros, finalmente enfrentan consecuencias reales. Muchas veces la injusticia parece avanzar sin límites, pero Nahum muestra que Dios continúa gobernando sobre toda la historia humana y que ningún imperio permanece fuera de su autoridad. Otro aspecto profundamente importante es que Nahum compara a Nínive con una ciudad llena de seducción, engaño y manipulación. El imperio no dominaba solamente mediante fuerza militar, sino también mediante mentiras y corrupción. Esto revela una verdad extremadamente actual. Muchas veces el mal no se presenta de manera evidente al principio, sino disfrazado de poder, éxito o aparente prosperidad. El libro enseña que cuando una sociedad abandona la verdad y la justicia, lentamente comienza a destruirse desde dentro. La corrupción moral y espiritual termina produciendo caos incluso en los sistemas aparentemente más fuertes. Nahum también recuerda que otros pueblos poderosos del pasado ya habían caído antes de Nínive. Esto sirve como advertencia contra la arrogancia humana. Ningún reino, nación o persona permanece eternamente fuerte por sus propios recursos. La historia está llena de imperios que parecían indestructibles hasta desaparecer completamente. El profeta deja claro que solamente Dios posee autoridad eterna y absoluta. Todo poder humano es temporal y limitado. Sin embargo, aún en medio de descripciones tan fuertes de juicio, el libro continúa mostrando que Dios es refugio para quienes permanecen cerca de Él. Mientras la arrogancia y la violencia producen destrucción, quienes buscan humildemente la presencia de Dios encuentran seguridad espiritual, incluso en tiempos de caos. El mensaje de Nahum sigue dejando una verdad profundamente clara. El orgullo y la injusticia conducen inevitablemente a la caída, pero Dios continúa siendo fiel y protector para quienes confían sinceramente en Él. En esta parte final de la profecía, Nahum continúa describiendo la destrucción definitiva de Nínive y revela con todavía más claridad que el verdadero problema del imperio no era solamente político o militar, sino profundamente espiritual y moral.
Durante años, Asiria había construido su grandeza sobre violencia, arrogancia, crueldad y opresión. La ciudad se había acostumbrado tanto al poder que comenzó a creer que jamás enfrentaría consecuencias reales por sus acciones. Esto revela una enseñanza extremadamente fuerte. Cuando el orgullo domina completamente el corazón humano, nace una peligrosa ilusión de autosuficiencia, donde las personas creen que están por encima de toda autoridad y justicia. Nahum muestra que toda arrogancia humana finalmente termina siendo confrontada por Dios. Otro aspecto profundamente importante es que el profeta describe cómo la caída de Nínive sería total y definitiva. La ciudad que antes estaba llena de riqueza, soldados y poder, se convertiría en ruinas, silencio y abandono. Esto produce un contraste muy impactante entre la gloria temporal del ser humano y la soberanía eterna de Dios. Muchas veces las personas colocan toda su confianza en estabilidad material, influencia o éxito externo, creyendo que esas cosas permanecerán para siempre. Pero Nahum enseña que toda seguridad construida lejos de Dios es frágil y pasajera. El libro revela cuán rápidamente puede desaparecer aquello que parecía invencible. Otro tema extremadamente fuerte es que muchas naciones celebrarían la caída de Nínive porque habían sufrido durante años bajo su violencia y opresión. Esto muestra cuánto daño había provocado el imperio sobre otros pueblos. Nahum enseña que Dios escucha el clamor de quienes sufren injusticia y no permanece indiferente frente al dolor humano. Aunque durante cierto tiempo el mal parezca triunfar, el libro deja claro que la crueldad y la corrupción finalmente producen consecuencias inevitables. Esto trae una esperanza profundamente importante para quienes atraviesan situaciones de abuso, opresión o sufrimiento. Dios continúa observando toda la historia humana y traerá justicia en el tiempo correcto. Otro aspecto muy poderoso es que Nahum muestra cómo el pecado termina destruyendo también a quienes lo practican. Nínive había utilizado violencia para conquistar y dominar, pero finalmente esa misma destrucción volvería sobre la ciudad. Esto revela una ley espiritual muy importante presente en toda la Biblia. Aquello que el ser humano siembra, finalmente también cosecha. El orgullo produce caída, la crueldad produce destrucción, y la corrupción termina consumiendo incluso a quienes parecían más fuertes. El libro también deja una advertencia profundamente actual sobre el peligro de normalizar la maldad. Nínive se había acostumbrado tanto a la violencia y al abuso que perdió completamente sensibilidad moral y espiritual. Esto muestra cómo el pecado puede endurecer progresivamente el corazón humano, hasta destruir la capacidad de reconocer el bien, la justicia y la compasión. Muchas veces las personas comienzan justificando pequeñas corrupciones, egoísmos o injusticias, pero cuando no existe arrepentimiento verdadero, el mal continúa creciendo y produciendo consecuencias cada vez más destructivas. Sin embargo, aún en medio de un mensaje tan fuerte de juicio, Nahum continúa recordando que Dios es refugio para quienes confían sinceramente en Él. Mientras el orgullo y la violencia conducen a la destrucción, quienes permanecen humildemente cerca de Dios encuentran protección y esperanza espiritual. Finalmente, esta parte del libro deja una verdad extremadamente clara. Ningún poder humano permanece eternamente cuando está separado de la justicia, de la humildad y de la verdad. Solo Dios continúa siendo soberano sobre toda la historia, y solamente en Él existe verdadera seguridad permanente. El libro del profeta Nahum termina dejando una de las declaraciones más fuertes sobre la justicia y la soberanía de Dios en todo el Antiguo Testamento. Después de describir detalladamente la caída de Nínive,
y el colapso del poderoso imperio asirio, el mensaje final revela que ninguna fuerza humana, por grande o temida que parezca, puede permanecer para siempre cuando está construida sobre violencia, orgullo y corrupción. La ciudad que durante años había sembrado terror sobre las naciones, ahora se encontraba completamente destruida, convertida en símbolo de cómo la arrogancia humana finalmente termina cayendo delante de la justicia divina. Esto deja una enseñanza extremadamente poderosa. El poder sin humildad y sin justicia inevitablemente produce destrucción. Nahum muestra que aunque muchas veces el mal parezca invencible temporalmente, Dios continúa gobernando sobre toda la historia humana y finalmente confronta toda injusticia. Otro aspecto profundamente importante del final del libro es que las naciones reaccionan con alivio y celebración ante la caída de Nínive. Esto revela cuánto sufrimiento había causado el imperio asirio a lo largo de los años. Muchas personas habían vivido bajo opresión, miedo y violencia constante debido a la crueldad de aquella nación. Nahum enseña que Dios escucha el clamor de quienes sufren y no permanece indiferente frente al abuso de poder. Aunque durante ciertos periodos la injusticia parezca dominar, el libro deja claro que la maldad no triunfará eternamente. Esta verdad trae esperanza para todos aquellos que enfrentan situaciones de opresión, corrupción o sufrimiento causado por otros. Otro tema extremadamente fuerte es la fragilidad de la gloria humana. Nínive había acumulado riquezas, poder militar y prestigio internacional, creyendo que nada podría destruirla. Pero el libro muestra cuán rápidamente puede desaparecer toda grandeza construida lejos de Dios. Muchas veces el ser humano coloca toda su seguridad en dinero, influencia, éxito o estabilidad externa, olvidando que todas esas cosas son temporales y frágiles. Nahum revela que solamente Dios posee autoridad eterna y absoluta. Todo reino humano eventualmente pasa, pero la soberanía divina permanece para siempre. El libro también deja una advertencia profundamente actual sobre el peligro del orgullo y de la corrupción persistente. Nínive recibió anteriormente una oportunidad de arrepentimiento en los tiempos de Jonás, pero con el paso del tiempo volvió nuevamente a la violencia y a la arrogancia. Esto muestra cómo el corazón humano puede endurecerse cuando rechaza continuamente la verdad y la corrección divina. Muchas veces las personas experimentan oportunidades de cambio y restauración, pero si persisten en orgullo, egoísmo o injusticia, lentamente comienzan a destruirse espiritualmente desde dentro. Nahum enseña que la paciencia de Dios es enorme, pero el pecado persistente finalmente produce consecuencias inevitables. Sin embargo, aun siendo un libro centrado principalmente en juicio, Nahum también deja esperanza para quienes permanecen fieles a Dios. El profeta recuerda que el Señor es refugio seguro en tiempos difíciles y protector de quienes confían sinceramente en Él. Mientras los orgullosos enfrentan caída y destrucción, quienes caminan humildemente cerca de Dios encuentran seguridad espiritual, incluso en medio del caos del mundo. Finalmente, el libro de Nahum deja una verdad profundamente clara. Dios continúa gobernando sobre las naciones, confronta toda injusticia y resiste al orgullo humano, pero también protege y sostiene a quienes permanecen humildemente bajo su cuidado. Aprendizaje del libro. El libro del profeta Nahum deja una enseñanza extremadamente poderosa sobre la justicia de Dios, la caída del orgullo humano y la seguridad que existe para quienes confían sinceramente en Él. A través de la profecía contra Nínive, el libro muestra que aunque el mal y la injusticia parezcan dominar durante cierto tiempo, Dios continúa gobernando sobre toda la historia,
y finalmente confrontará toda arrogancia, violencia y corrupción. Una de las enseñanzas más importantes del libro es que ningún poder humano es eterno. Nínive era una de las ciudades más fuertes y temidas del mundo antiguo. El imperio asirio parecía invencible debido a su ejército, riqueza y dominio político. Sin embargo, Nahum muestra que toda grandeza construida sobre orgullo, violencia y opresión finalmente termina cayendo. Esto enseña que el ser humano no debe colocar su confianza absoluta en dinero, poder, influencia o estabilidad material, porque todas esas cosas son temporales y frágiles delante de Dios. El libro también enseña que Dios no permanece indiferente frente al sufrimiento humano. Asiria había destruido pueblos enteros, sembrado miedo y practicado extrema crueldad durante años. Nahum revela que Dios observa toda injusticia y escucha el clamor de quienes sufren. Aunque muchas veces parezca que el mal avanza sin límites, la justicia divina finalmente llega. Esto trae esperanza para quienes atraviesan situaciones de opresión, abuso o dolor causado por otros. Otra enseñanza profundamente fuerte es el peligro del orgullo. Nínive se había llenado de arrogancia debido a su éxito y poder. Creían que jamás serían derrotados y que nadie podría confrontarlos. Pero el libro muestra que el orgullo produce una falsa sensación de seguridad, que termina alejando al ser humano de la humildad y de Dios. Nahum enseña que toda arrogancia humana eventualmente será confrontada. El libro también deja una advertencia sobre el endurecimiento del corazón. Nínive había recibido anteriormente una oportunidad de arrepentimiento en los tiempos de Jonás, pero con el paso del tiempo volvió nuevamente a la violencia y a la corrupción. Esto enseña que cuando las personas rechazan repetidamente la verdad y continúan practicando el mal, el corazón puede endurecerse cada vez más. La paciencia de Dios es grande, pero el pecado persistente finalmente produce consecuencias reales. Otra enseñanza muy importante es que Dios es refugio para quienes confían en Él. Aún en medio de un mensaje fuerte de juicio, Nahum recuerda que el Señor protege a quienes permanecen humildemente cerca de su presencia. Mientras los orgullosos enfrentan destrucción, quienes buscan a Dios encuentran seguridad espiritual incluso en tiempos difíciles. Finalmente, el libro de Nahum deja una verdad profundamente clara. Dios continúa siendo soberano sobre todas las naciones, confronta toda injusticia y derriba el orgullo humano, pero también cuida, protege y sostiene a quienes colocan sinceramente su confianza en Él.